Hola, 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 hola. Mi nombre es Mariano Brescia, estoy acá transmitiendo desde el canal de Fashion Revolution Argentina. Soy suprarreciclador, desde hace varios años ya trabajo desde el suprarreciclaje y desde hace varios años empecé a indagar acerca de el impacto de la industria de la moda en la forma en que nos vestimos. Y ahora vamos a estar comunicándonos con dos personas que van a compartir su experiencia desde la biología para juntos charlar acerca de los microplásticos, del plancton que come microplástico, en qué lugar y dónde se generan los microplásticos. Vamos a estar hablando con dos colaboradores de Fashion Revolution Argentina, un invitado de Colombia y un invitado de Argentina. Vamos a ver si se unen, todavía no los estoy viendo. Vamos a ver si los puedo ubicar y invitarlos a Juan. A ver si logramos comunicarnos y empezar a charlar un rato acerca de... Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Marian, ¿cómo están? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho súper bien. ¿Cómo estás? Bueno, hombre. Muy bien, Qué gracias. bueno. Si querés podés aprovechar a presentarte y yo mientras tanto intento de ubicar Irina para poder conectarla. ¿Te parece, Juan? Bueno, ¿Me escuchás? mi nombre es Juan Miguel. Para reciclaje por redes sociales. Y pensé, bueno, para ubicar, yo estudié en la Universidad Pedagógica de Bogotá, de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, para ser profesor de biología. Entonces, en estos últimos tiempos pandémicos, encuentro en redes sociales de suprarreciclaje, digamos, de Latinoamérica, que ha sido como muy visible a través de Docena. Aquí en mi país es muy visible el proyecto de Transforma, de Cucupú y otras personas que están trabajando, ¿no? Digamos, desde la moda, el slow fashion. Entonces, Perfecto. pues en mi caso, yo lo veo como un escenario Hola, Hola, ¿qué tal? educativo. ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, todo bien, todo bien, gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, aprovechamos, te interrumpo, Juan, y aprovechamos a presentar nuestra otra invitada. A ver, presentate vos misma y contanos un poquito quién sos y qué haces. Bueno, con mucho gusto, aunque soy bastante conocida, no me da pudor presentarme a mí misma, pero bueno, tampoco me gusta que me presenten, así que Claro, está todo bien. No, bueno, yo soy bióloga por la Universidad de Buenos Aires y como en la época que yo estudié en los años 70, porque aunque no parezca tengo 64 años, no había una especialización en ecología, ni posgrados, ni nada que se le parezca en el tema, y menos acuática, que era lo que yo quería hacer. Entonces me apliqué a una beca y me fui a estudiar a Estados Unidos, y allí hice mi primer posgrado en la Oregon State University. Después me interesó trabajar en evaluación de impacto ambiental cuando empezó en los años 90 toda la movida de mapas digitales y toda la información georreferenciada en los mapas. Cuando aparece la computadora Pentium, que hoy en día cualquier celular de estos con los que estamos transmitiendo tiene mucho más capacidad que una Pentium de esa época, ¿no? Pero bueno, así es la historia tecnológica. Y entonces, bueno, después estuve trabajando para la OEA, y la OEA me volvió a becar para aprender justamente a usar los sistemas de información geográfica en la Universidad Autónoma de México, donde hice el segundo posgrado. Así que ese es un posgrado en evaluación de impactos ambientales que hice. Y bueno, trabajo en eso, y más que nada, sobre todo en temas de agua, que es lo que a mí más me interesa. Hice mi tesis en agua,
trabajé como investigadora científica en agua, trabajé en gestión ambiental en el agua, fui gerenta del laboratorio de análisis de agua del gobierno de la ciudad hasta que me jubilé a los 60, y bueno, ahora me dedico exclusivamente a las cátedras universitarias de grado y posgrado, que fue siempre mi pasión. Lo que pasa es que nunca pude vivir de la docencia, esa es la realidad, pero ahora que estoy con la jubilación, sí. Qué bueno todo lo que nos contás. Y bueno, y para partir un poco charlando del tema, ¿no? Y de todas las capas que tiene, ¿no? El impacto de nuestro vestir en el medio ambiente, como para romper un poco el hielo, hablar de los microplásticos, ¿no? De estas microfibras que vamos desprendiendo mientras vamos caminando, ¿no? De alguna manera todos los que estamos aquí tenemos en nuestro cuerpo un pedazo de poliéster, la mayoría de nuestra vida. Y ese poliéster va despidiendo, va despidiendo partículas y cuéntenme un poco ustedes, o sea, cuéntenme desde lo científico qué está sucediendo y qué estamos haciendo los humanos. Ay, pobre, se desconectó, parece. Bueno, te cuento, empiezo yo hasta que él se pueda unir de nuevo. Mira, en particular en mi caso yo trato de no usar nada sintético. Por ejemplo, esta polera, o bueno, no, polera le dicen a las remeras en Chile, porque hay chilenos escuchándonos. Acá le decimos polera a lo que tiene cuello alto. Sí. Es de algodón. Y este suéter que tengo puesto es de lana, pero me fue muy difícil conseguirlo, porque tuve que ir a comprarlo a la Patagonia para que sea de lana pura. Claro. El problema es que justamente a partir de que en los años 50, más específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan las petroquímicas a trabajar a full para reemplazar un poco los materiales duros que se habían, sobre todo los metales, ¿no? Que se habían utilizado en las municiones, en los tanques, en las armas de la Primera y Segunda Guerra, ¿no? A partir del 45, que termina la Segunda Guerra Mundial, empiezan en el 50, cuando tienen el auge, la mayor cantidad de apertura de fábricas de petroquímicas, petroquímicas del mundo. Entonces empiezan a aparecer todos estos plásticos derivados y de alguna manera las telas que contienen estas fibras sintéticas. Todo lo anterior en realidad no producía nada de microplásticos, porque ni el algodón, ni el lino, ni la lana, ni ningún producto, digamos, natural, vegetal o animal, producía nada que se le parezca. Pero desde que empieza a aparecer todos esos tejidos que parecen maravillosos, porque no se planchan, porque no se arrugan, que aparentemente tiene una dosis de maravilla para los norteamericanos, que fueron los que más ímpetu le dieron a la petroquímica de las telas. Ahí empezaron los problemas, te diría. Así que los microplásticos... Perdón. Sí, no, está bien. No. Y la paradoja de todo esto es que la solución que está encontrando la industria de la moda para enalborar un cambio hacia una transición sostenible es el poliéster reciclado. Casualmente, intentar como solucionar este problema del microplástico con más microplástico, ¿no? Hablar un poco de eso, Juan, o sea, es como casi absurdo suena, ¿no? Que el poliéster no es un material sostenible, ni reciclado, ni nuevo, ni de ninguna forma, ¿no? Eso es... Exacto. Es lo que dices, es una paradoja, como tratar de curar una enfermedad con algo peor, o no teniendo otras variables, otras perspectivas diferentes al mismo problema. Entonces, como la sociedad como la que estamos construyendo hoy en día, estamos haciendo un modelo que se encerró en el mismo. Entonces queremos ser sostenibles, pero queremos seguir consumiendo, queremos tener el mismo estilo de vida fácil, que es pues el tema que estaba diciendo Irene, que es facilitar algo a costa de generar, por ejemplo, lo que vamos a hablar, un problema gigantesco como después cómo vamos a hacer para recuperar todo el microplástico que ha sido regado pues por todos los organismos y por todos los ecosistemas. Sí, y en realidad como máximo entre un 7 y un 9% en realidad es lo que se recicla a nivel mundial como promedio. Y además yo te diría que el reciclado prácticamente es como
salvo que sea un supra reciclado, pero de todas maneras siempre los productos que se reciclan siempre tienen una calidad inferior. El reciclado en realidad del plástico, lo que se llama reciclado, no te resuelve nada, no te resuelve el problema. O sea, yo siempre digo, bueno, a veces acá se ríen de mí porque hace más de 40 años, cuando yo estudié mi licenciatura en la Argentina, y después me fui a Estados Unidos a hacer el posgrado, le escuché por primera vez la frase en inglés, y después cuando vine la traduje: el mejor residuo es el mejor residuo es el que no se genera. Y ahora lo repiten por todas partes, y en realidad no había redes sociales, no había nada, pero yo lo publiqué hace 40 años esa frase. O sea, no hay que generar plásticos, basta con los plásticos, o sea, tenemos que volver a las fuentes, a lo natural. Yo sé que es muy difícil, pero yo, por ejemplo, prácticamente no genero residuos, porque tengo la suerte de vivir en una casa, tengo un jardín, o sea que mi compostera en realidad es un pozo en el jardín, no compro envases plásticos, compro todo. Nosotros, por suerte, en Buenos Aires tenemos muchos lugares donde nos venden productos donde uno puede llevar sus envases y sus bolsas de algodón para cargar las semillas, por ejemplo, y después vengo y lo pongo en frascos en casa, de vidrio. O sea, yo no consumo plásticos, uso shampoo sólido, uso crema de enjuague sólida, no me morí hasta ahora por no usar plásticos. Y prácticamente no tengo residuos. O sea, cuando yo digo que saco cada 20 días la basura, se ríen, no me creen, pero digo, vengan a vivir a mi casa y lo van a comprobar. Se puede vivir así y se puede vivir tranquilamente y no es caro, al contrario. Al contrario, es una forma muy sostenible de pensar en un planeta mejor para mis hijos y para mis nietos. Sí, como que somos la última generación que tiene todavía la posibilidad de decidir poder como frenar todo esto, ¿no? Se hace muy difícil pensar en una transición sostenible si no cambiamos, si no paramos de comprar, básicamente. Parar de comprar de la manera que nos relacionamos con el consumo, ¿no? Sin pensar, sin darnos cuenta que un envase de un solo uso dura 15 minutos de promedio de uso de vida, y el resto del tiempo está acá 200 años, ¿no? Es como... ¿Y qué sucede con esos microplásticos, con esas microfibras? ¿Qué está pasando en el mar? No sé, ¿querés que te cuente yo? No sé si, Sí. o sea, vos decime, porque no quiero No, acaparar el vivo no, por Juan. pero como ustedes vayan fluyendo como el agua. Bueno, te cuento Eh, algo y después se lo dejo hablar a Juan. En realidad, la cosa es así. Vos tenés plásticos o sea, tenés plásticos primarios, estamos hablando siempre de microplásticos, ¿no? Los microplásticos, por definición, vamos a empezar del principio, porque por ahí hay gente que no sabe a qué llamamos microplásticos. Hubo un gran debate sobre el tema de desde qué medida se podía considerar microplástico, y se llegó a un consenso, a un acuerdo que fuera lo que se ve en una regla escolar, digamos, con el ojo desnudo, que es la mitad de más o menos la mitad de una línea de una regla, ¿no? Yo tengo por acá, bueno, una regla escolar. Lo que podés ver es entre dos rayitas, que es 1 centímetro a medio centímetro. Medio centímetro son 500 micrones. Ese es el límite de los microplásticos. O sea, todo lo que tiene menos de 500 micrones, o sea, menos de medio milímetro, para que la gente entienda. Entonces, ese es el consenso al cual se llegó, porque también en una época se hablaba solo de las cosas nanométricas, y no es así, porque cuando se empezaron a fabricar las microesferas para los productos cosméticos, por ejemplo, ya no era una escala nanométrica porque se veía con el ojo desnudo, ¿no? Entonces, ahí se puso el límite de los 500 micrones. La Argentina hace bastante poco, por suerte, prohibió el uso de microplásticos para los cosméticos y para cualquier otro, digamos, para cualquier cosa, para los jabones en polvo, para cualquier cosa básicamente de limpieza. Los dentífricos tenían, por ejemplo, muchas perlitas de microplásticos. Esos serían los primarios, pero después tenés un montón, que son los secundarios, que son de los que provienen del 35% de los microplásticos, ya que ustedes son la cuenta de Fashion Revolution, y acá tenemos gente de toda América Latina de Fashion Revolution. Recién estaba leyendo justamente mientras hablaba Juan, los chicos de Venezuela que decían qué ironía, y es así. La mayor producción de microplásticos a escala mundial proviene de las fibras sintéticas, del lavado de la ropa, sobre todo los primeros lavados en el lavarropa. Y eso lo comprobás cuando revisás el filtro, el pie del lavarropa, que te queda todo eso que la gente llama pelusa, que no es pelusa, son microplásticos que provienen de la ropa, obviamente de cuando usás ropa que tiene poliéster, nylon, poliamida, acrílico. Esos son los 4 peores, esos 4 que acabo de mencionar.
y que en este momento tiene prácticamente toda la ropa, porque no hay una sola remera o polera, como le dicen en Chile, que compres que no tenga, por ejemplo, modal, no hay algodón puro. No, o sea, tenés que buscar un montón para poder conseguir algo de algodón puro. Entonces, ese es el problema. Acá en la Argentina, te digo, ya se había prohibido en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, en otros países, el tema de las microesferas para uso de limpieza, pero ahora en la Argentina hace unos meses, por suerte ya tenemos ley nosotros, entonces ya no se pueden fabricar, pero todo lo otro que deriva del resto de los plásticos sigue sucediendo, y ya te digo, el 35% es más de un tercio de la producción mundial de microplásticos que proviene de las fibras de la ropa. Y, esa, Y eso es lo terrible, digamos, y como eso, introducción me parecía importante mencionar eso. y eso viene, por un lado está la producción de la ropa, ¿no? Que genera en sí mismo los primeros tratados de las telas, ¿no? Los teñidos o los lavados, generan las primeras micropartículas. Y después, ¿cuándo generamos micropartículas también, además de ese momento? El ciclo de vida del producto Tenés sigue, empezamos el con la otro ropa. 65%, Sí. vos decís el otro 65% de las microesferas, de No, microplásticos. me refiero nuestra ropa, no solamente cuando se produce genera microplásticos, sino también cuando lo usamos. El poliéster Claro, va sí, porque desprendiendo va el polvo, bueno, pero eso ya lo tenés que medir en el polvo, por ejemplo, de las habitaciones, o sea, es muy difícil de medir eso, o sea, lo que yo te digo es lo que se comprobó en el agua ya tenés ese 35%, indudablemente que ese porcentaje se supera si consideras el agua y el aire y el suelo, porque eso fue medido en el agua, lo que yo te digo, ¿no? Que está bueno lo que me preguntaste porque así lo pude aclarar. Perfecto. Así que debe ser mayor el porcentaje, sin duda. Juan, En algo el que... uso, en la fricción, vos pensás el uso, la fricción, ¿no? Cuando te pones un suéter, cuando te pones un tapado, una campera, cualquier cosa que te pongas, que te saques, o sea, esa fricción produce el collar mismo, bueno, esto Sí. no tiene plástico, es de lana, lo acabo de decir, pero cualquier fricción, si fuera algo sintético, todo eso te produce los aros, no sé, te Sí. produce microplásticos. Es Y que este mira, microplástico qué está haciendo en el mar? Porque tal vez alguna de las personas que nos están escuchando o nos están viendo esta charla no tienen muy claro qué sucede con el microplástico en el mar y qué está pasando con estas micro partículas de micrones muy chiquitas, medio milímetro de grande, ¿no? Muy chiquititas. ¿Qué está pasando con estas partículas? Juan. pues espérame, les cuento una cosita para que se vaya entendiendo. Eh, el tema del agua, para saber, para medir esas partículas tan pequeñitas, los científicos han tenido que recrear los ciclos de lavado. Y una vez que recrean esos ciclos de lavado, pues tienen que medir cuánta ropa, qué materiales tienen. Y el agua, es el agua de desecho, la pasan por unos filtros. Y los filtros tienen unas mallas chiquiticas de otras medidas. Por ejemplo, vamos a decir 200 micras, otro de 60 micras, o sea, más pequeñito. Uno es 5 micras, pequeñitito. Y se tamiza el agua. Luego se estudia el sedimento, digamos, de microplásticos y se compara con las prendas. Es decir, ¿qué estoy encontrando en lo que se tamizó, lo que se pasó por el filtro? Lo comparo con la prenda que yo metí a lavar y pues comparo qué materiales son los que están soltando, digámoslo así, más microplástico. Y de esa manera también se utiliza el microscopio, el óptico que todos conocemos, que funciona con lentes y la luz natural, y un electrónico que es mucho más preciso, ¿sí? Y sobre todo que proyecta una pantalla y tú puedes ver cosas aún más pequeñitas que el otro microscopio. Entonces, ha habido un problema en el sentido de que no se ha estandarizado esa metodología. Y como no se ha estandarizado, no podemos hacer comparaciones entre los estudios muy precisos, muy concluyentes para todo. Y hasta ahora se hace.
El polietileno es uno de los materiales que más fácil se libera en el lavado, sobre todo en los primeros 10 lavados, han hecho el estudio, ¿sí? Y sobre todo los primeros lavados, del 1 al 4 al 5, son las primeras grandes liberaciones. Hay ciertas prendas que ya después del quinto ya empieza, digamos, sigue soltando material, pero digamos que entra en un estado de liberar muy poquito, pero pues sigue el efecto. Y bueno, a través del microscopio que les decía, están viendo cuáles son las características del tejido que están favoreciendo que se libere más microplástico. Y bueno, la conclusión de este estudio es que el problema radica desde la misma fabricación de la tela. Esas telas que son como que no tienen mucha torsión, que no tienen como una textura muy peluda, que el tejido no es fuerte entre sí, sino que son filamentos muy más bien lisos, más corticos, son los que están obviamente liberando más partículas. Interesante. Sí, Y con esas para partículas, contestar un poco perdón. para contestar un poco a tu pregunta, Mariano, en el mar, en realidad, vos tenés que todos los animales filtradores corren el riesgo de tragarse esas cantidades enormes de microplásticos, porque cuando filtran, ellos, imagínate que filtran plancton, y fitoplancton, que son células, digamos, plantas y animales unicelulares, la mayoría, o que son muy pequeños, el zooplancton, son, digamos, tienen nivel de órgano porque son más evolucionados, pero comen fitoplancton, entonces pero son tan chiquitos, también a escala de microscopio óptico que recién mencionaba Juan, y en realidad cuando se tragan todo eso, van los microplásticos, o sea, las ballenas, todos los animales filtradores, no solamente marinos, también de agua dulce, un flamenco, qué sé yo, todo, cualquier animal que puede filtrar, una gallareta, nosotros acá tenemos muchas gallaretas en los parques de Buenos Aires donde hay lagunas artificiales y cualquier cosa que ande por el aire, por el suelo, que tenga algo que ellos puedan captar, bueno, se lo tragan. O también lo que queda en el suelo por escurrimiento, después con la lluvia va a ir a parar a los ríos y después al mar. El 80% de la contaminación plástica de los mares viene del continente, a través de los ríos, del arrastre, ¿no? Del escurrimiento. Entonces, vos después tenés, aparte, las 5 islas de plástico en los océanos, que también van largando microplásticos permanentemente porque no tienen degradación biológica, son bioresistentes. O sea, la única degradación que puede tener un plástico es física, por acción de la luz, que es un factor físico, o por algún tipo eventualmente de acción química, pero es muy raro en el medio del mar con agua salada. Entonces, vos tenés ese deterioro sobre todo por acción de la luz. Los plásticos, salvo que tengan agua adentro y se vayan hacia el fondo, cuando están en superficie, pues son livianos, flotan, entonces les da la luz, se van degradando por acción física. Esto no es una biodegradación, es una degradación física muy lenta, pero van largando esas micropartículas, y por supuesto eso es ingerido por los animales marinos, o sea, empieza a entrar en las cadenas alimentarias, primero en los filtradores, después en los que se comen a esos filtradores, después los que se comen a esos animales, y así sucesivamente. Entonces se van bioacumulando y se va biomagnificando, porque además los plásticos, por más que sea a escala digamos muy micro, no con los jugos gástricos de pH 3, o sea, ácidos, no se degradan. Esa fue la gran ventaja cuando empezaron las petroquímicas a hacer publicidad de los plásticos, que su durabilidad y que no se degradan, que no se rompen. Y hay montones de animales que los van acumulando en el estómago, no los pueden digerir. Entonces hay una situación que es la siguiente, que nosotros los biólogos, bueno, yo tuve una tesista que trabajó justamente en ese tema, que van acumulándolo. Nosotros tenemos reloj y podemos saber si hace muchas horas que no comimos, pero los animales se guían por, digamos, el instinto de cuándo les llega del estómago la orden al cerebro que tienen que comer. Entonces, si tienen el estómago lleno de plásticos que no lo pueden ni siquiera evacuar por materia fecal o lo que fuere y no lo pueden digerir, permanentemente tienen el estímulo de que el estómago está lleno, o sea, como si recién hubieran comido. Entonces pasan días y días y días, terminan muriendo por desnutrición. Hay un biólogo en los Países Bajos que se llama Flanagan, que trabajó en esto, con las pardelas, que son unas aves
acuáticas que están siempre en las costas. Acá se hizo también en la Argentina con las gaviotas, ¿no? En las playas de la provincia de Buenos Aires, y encontraron una cantidad de plásticos micro y no tan micro en el estómago, y eso les impide volar y se terminan muriendo por desnutrición, porque tienen la sensación de que siempre tienen el estómago lleno, entonces no tienen la necesidad de ir a comer. Confunden, qué sé yo, las pelotitas del telgopor, del poliestireno, por ejemplo, del poliestireno, ¿no? Las pelotitas de los envases de helado con huevos de peces o con semillas. Pensemos que a lo largo de la evolución, todos estos animales no están acostumbrados a ver algo que surgió hace 100 y pico de años y nada más, sino hace cientos de miles de años. Entonces de pronto se encuentran en la naturaleza con algo parecido a lo que es su comida, como le pasa, no sé, a un lobo marino con una bolsa de plástico que la confunde con una medusa, ¿no? Y entonces le queda atragantado, y bueno, después todo lo que ya conocemos, ¿no? Que le producen a los animales los plásticos. Pero para pensar en la escala micro, que fue lo que nos convocó acá, el problema es mucho peor, porque vos tenés el problema de los plásticos en general, más el problema que se produce cuando los plásticos, digamos, secundarios o de segunda generación empiezan a surgir a partir de estos plásticos de mayor tamaño. Otra cosa que estuve leyendo el otro día y que me impactó muchísimo es que también el plancton está empezando a comer microplástico. Es lo que te acabo de decir, son las primeras etapas de la cadena alimentaria en el mar, justamente. Entonces como que muy pronto ese plancton contaminado va a ser el único alimento de la primera de la primera parte de la cadena alimentaria en el mar, y no tenemos mucha oportunidad si no transformamos esto muy rápido. No hay oportunidad, no es entenderlo como ahora. Es que esto, Mariel, no se puede ver por pedacitos separados, sino que eso toca verlo desde una óptica general, ¿ves? Porque, digamos, ese plástico está entrando de tantas maneras al mar o al agua en general, que es imposible, digamos, mapearlo en particular, cosa por cosa. Es decir, algo, no vamos a saber nunca la botella esta de dónde viene. Claro. Y entonces es un problema que hay que verlo desde arriba, desde grande, porque está entrando por el plancton, pero también puede entrar, por ejemplo, por las aves. O está llegando, digamos que cuando uno habla del tema del mar, nosotros, por ejemplo, Bogotá está, para llegar desde Bogotá a una ciudad con mar, tarda unos 2 días en carro. Y entonces, claro, esa distancia física como que te saca la idea de que eso tiene que ver conmigo, aquí donde estoy. Pero resulta que no tiene todo que ver, porque si yo dejo una botella en una calle de Bogotá, esa botella, por acción de la lluvia o de lo que sea, va a llegar a la cañería, y esa cañería va a llegar a un río, y ese río va a durar un poco de tiempo viajando y va a ir a conectar con otro río más grande, y así va a llegar ríos de un montón de partes, y eso va a llegar al mar. O sea, hay que dimensionarlo de esa forma grande. Bueno, entonces digamos, llega el plástico, pero llega a la playa, por decir algo, o llega directamente al agua. Y ahí tiene diferentes entradas por varias partes de la cadena alimenticia. Uno, digamos que por didáctica, lo organizan, por ejemplo, lo estamos hablando, del plancton a lo más grande, que es como es una parte didáctica y también como una parte para dimensionar lo grave que es el asunto. Ahorita tenemos peces, grandes peces, con los estómagos llenos de plástico, y como son tan grandes esos plásticos, digamos, equivalente al tamaño del animal, pues va a ser incluso más difícil de eliminar. Entonces las aves están también llenas de plástico en el estómago. Y organismos como, por ejemplo, una ballena que solo puede filtrar el plancton del que estamos hablando, pues imagínate, ella no puede
no puede distinguir qué es plástico y qué es su preso. Y ahí radica también de los grandes problemas, que no, el mal se va a guiar por su vista y no va a tener una capacidad de decisión de esto es plástico o esto es un pez o bueno, el organismo que sea. Sí, es lo que justamente lo que está diciendo Juan es lo que comentaba recién, que hizo este biólogo Flanagan en Holanda. Les recomiendo un documental de menos de una hora que está con voiceover, o sea, con un doblaje sencillo al español en la web. Después, si quieren, me escriben en privado, Guay Sirena, que es mi cuenta de Instagram, y les mando el link, que se llama Adictos al Plástico. Hay dos en realidad, donde aparece este biólogo. Adictos al Plástico y Océanos de Plástico, que son dos documentales cortitos, digo, porque tienen menos de una hora, 50 y pico minutos, que pasó la televisión española, ya tiene unos años, pero ahí es muy interesante porque él hace una comparación con lo que tiene el estómago de un ave en la costa de los Países Bajos, con el peso que tendría que tener una persona, ¿no? O sea, pensemos que las aves tienen huesos huecos y necesitan levantar vuelo para volar, cosa que no tenemos nosotros, o sea que mucho peor es para las aves tener el estómago lleno de plástico, y él hace la comparación, dice, es como si una persona de un peso promedio caminara con una fiambrera en el estómago. Él hace esa comparación en ese documental. Es algo que a mí, cuando me acuerdo, me quedó muy grave por primera vez. Después yo lo utilizo en un ciclo de cine-debate que tengo con los alumnos de la universidad, ¿no? de ingeniería ambiental. Y es muy interesante porque, o sea, es como decíamos al principio, o sea, hay que volver atrás. Yo, la verdad que me maravillo con los suprarreciclajes y con la gente que... Yo tengo una hija actriz, por ejemplo, que cada vez que tiene que hacer una obra de época va a comprar a los lugares de ropa usada, y toda la ropa que es anterior a la década del 50 es toda ropa hecha con fibras naturales, que está intacta, que está impecable, y que uno puede darle una segunda, una tercera, una quinta, una octava, no sé, muchas vidas más a esa ropa, que está impecable, que por ahí es de gente que la heredó de las abuelas, no sé, de esa época, pues no son tantas generaciones. Y dejar de producir la fast fashion, o sea, la moda rápida. A veces a mí me critican, me dicen, bueno, pero la moda mueve mucho dinero. Sí, estoy de acuerdo, mueve mucho dinero, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo ambiental me refiero? Que no se puede medir, ¿no? Inclusive nosotros no estamos hablando acá de los tintes de la ropa, las tintas que se usaron durante mucho tiempo derivados del petróleo. El azul, por ejemplo, de los jeans. El azul es una tintura que prácticamente en la naturaleza no existe. Es muy difícil de encontrar el azul en la naturaleza. Entonces, lo hacen con tintes pura y exclusivamente derivados del petróleo. Entonces, ahora se está volviendo todos los tintes naturales, que se volvió de, no sé, de 500 que había, se seleccionaron en la Unión Europea, por ejemplo, están usando 35 a 37 colores, que es bastante suficiente para la ropa. ¿Para qué queremos más de 37 colores? ¿Para qué queremos 500 tonos distintos y que tengan derivados del petróleo? Mejor que se obtengan de las flores, de las hojas, de determinadas plantas, de determinados productos animales. O sea, no es que no se puede, lo que pasa es que hay que reconvertir toda la industria de la moda, las telas que se utilizan en este momento, sintéticas, más allá de los microplásticos, que es el tema que nos convocó hoy, son tremendamente contaminantes porque nunca se van a degradar en la naturaleza, jamás. Entonces, hay que replantearse realmente todo eso, ¿no? Y ni hablar si es moda rápida de lo que se llama la obsolescencia percibida, ¿no? Que es lo que te dura, no sé, una temporada de moda, a diferencia de la obsolescencia programada que usan las tecnológicas para los aparatos electrodomésticos, ¿no? La obsolescencia percibida es lo que vos percibís de acuerdo a lo que te dicta la moda. Por eso hay que comprarse cosas clásicas que duren mucho tiempo, y no estar hiperconsumiendo, porque el planeta va a sobrevivir. Cuando a veces yo escucho, hay que salvar el planeta se va a salvar solo y va a estar feliz y contento cuando el ser humano desaparezca. Pero se viene la sexta extinción masiva, donde el ser humano va a ser la primera especie. Totalmente, totalmente. Entonces, como entender primero que nada, como creo que pasar en limpio. Entendamos que el reciclaje es la última opción en el ciclo de vida de los productos, que el reciclaje requiere una huella de carbono para funcionar, requiere un impacto ambiental para funcionar, y el reciclaje es la solución al exceso del consumo. Primero que nada, entender eso, ¿no? Que el poliéster reciclado no es la solución,
que reciclar fibras por exceso de consumo no es la solución, que ese microplástico lo estamos tirando a los mares, lo estamos respirando, lo estamos comiendo a través de animales que comemos, a través de nuestra propia ingesta, porque estamos rodeados de poliéster permanentemente. Entonces, entender que el plástico de un solo uso es algo del pasado, que no podemos seguir habitándolo, y el poliéster es algo que tenemos que, de manera urgente, retirarlo de nuestro guardarropa. ¿Y qué soluciones hay para esto, no? Porque, ¿qué soluciones tenemos para todo ese poliéster? Por un lado están estos grandes inventos que les decían antes, ¿no? Del fast fashion, haciendo estas fibras recicladas de poliéster, pero ¿qué solución hay para ese poliéster que está producido, que es muchísimo? Una cosita, y lo dejo hablar a Juan. En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud, junto con Naciones Unidas en general, decidieron tomar las cartas en el asunto, el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente y para el Desarrollo, o sea, varios programas juntos, pero sobre todo por la Organización Mundial de la Salud, que decíamos, nos estamos llenando de plásticos con la comida, y empezaron a dictar una serie de normas, pero empezaron con eso y al poco tiempo explota la pandemia. Entonces empezaron a usar los tapabocas descartables que obviamente tienen un montón de plástico. Entonces el Mediterráneo se llenó de plástico. Nunca el Mediterráneo estuvo tan lleno de plástico y de microplástico que se está generando a partir de los tapabocas descartables, porque hay que pensar también en este momento en los tapabocas de un solo uso, porque también son de un solo uso. Y entonces en el momento explota la pandemia, entonces ahora es como que está todo suspendido, ¿entendés? En cuanto a esas medidas. Wow. Es tremendo. Es nosotros como ciudadanos del mundo, como humanos, tomar conciencia de que por nosotros mismos tenemos que dejar de consumir como estamos consumiendo, autogestionar nuestro vestuario lo máximo posible. A mí me gusta hablar mucho de ropa funcional y ropa ceremonial, ¿no? Como el momento en que yo quiero expresar desde el vestuario, el momento que yo quiero ir a una festividad, compartir una ceremonia, y el resto es el estilo de vida que cada cual tiene y habita, y desde ahí tendría que ser el vestuario. En este momento de emergencia ambiental, donde estamos decidiendo el futuro nuestro y de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Sí, es que nosotros ya pusimos a andar hace unos años un modelo civilizatorio que es enemigo del cuidado de la vida. No cuidar ni la vida ni lo vivo. Y la solución, digamos que ni siquiera nos ha inventado. La solución está digamos, en volver a ver el pasado. Como las comunidades tradicionales nunca necesitaron estos utensilios, estos artificios para facilitarse la vida. Entonces no es como que tengamos que inventar algo nuevo, ponernos a quemarnos el cerebro, a, a- a- a inventar algo ya lo conocemos, ya nos lo dijeron hace un montón de tiempo, cosas que funcionaron muy bien durante miles de años, sobre siglos, y nosotros en un periodo de tiempo que es relativamente corto, digamos que nos encerramos en un sinsentido. Eh, yo le estaba pensando y ¿qué diría yo? Pues ya partimos del hecho de que el problema es desde la misma fábrica, por decir algo. Entonces, lo que sería es educar a un público, a un cliente, que de su poder de cliente pueda decirle a la fábrica, no me gusta eso, quiero que lo cambie. Y quiero que no me engañe al decirme que cambió algo y no lo cambió, porque yo voy a estar ahí verificando que usted efectivamente haya cambiado un microplástico como el tinte o lo que corresponda, ¿sí? Entonces es reeducar a, a una comunidad, a un público para que pueda comprar con criterio y forzar a la empresa a así tener cambios efectivos.
Sí, por suerte estamos viviendo una ventaja que yo veo. Por supuesto es muy lento y la transición yo no sé si es lo suficientemente rápida como para no poder llegar a un punto de no retorno, no un tipping point, como dicen en inglés. Pero hay una cosa que yo estoy notando. Yo durante esta etapa de pandemia, durante este último año y pico, casualmente empecé a dictar clase en un programa de máster profesional que certifica el Banco Interamericano de Desarrollo, y tengo funcionarios y empresarios de toda América Latina, y tengo mucha gente, sobre todo, son tres programas donde doy clase, uno de energías renovables, otro de evaluación de impacto ambiental y otro de agua y saneamiento. Y lo que yo noto, sobre todo en la de energías renovables, que tengo todos mis alumnos inscritos en todas las cohortes, son empresarios de la rama de las petroleras, de las grandes petroleras, digamos, que tienen subsidiarias en América Latina. Y lo que yo les pregunté, ¿por qué se anotaron? Y me dijeron, nosotros nos obligan porque ahora nos van a sacar el subsidio al petróleo, porque el problema es ese, el lobby de la industria petrolera, que justamente es la materia prima de todos los plásticos, porque ¿qué es el plástico? Es petróleo, más gas, más teñido, más sales, más una serie de cosas. Entonces, les van a sacar los subsidios al petróleo, justamente por el Acuerdo de París y por todas las normas que sabemos que hay que cambiar, y entonces no van a tener más remedio que invertir en renovables. Entonces, en ese momento, ahí es donde se va a producir el clic, yo creo, y también van a, o sea, como no va a haber tanta petroquímica, porque no va a haber tanta extracción de petróleo, porque si no ¿qué país va a empezar a comprar el petróleo cuando empiece a producir renovables? Nadie. Claro. Más al precio del petróleo. Entonces, hay una cuestión de interés económico. Entonces, yo también aprendo de ellos, porque la mayoría son ingenieros los que trabajan en este ámbito, y ellos me decían, nos van a sacar el subsidio al petróleo y tenemos que empezar a invertir en renovables. Entonces, a partir de ahí también va a empezar a disminuir todo lo que es derivado del petróleo. Entonces no va a quedar otro remedio que volver a lo que decía recién Juan, volver a lo que ya está inventado, que hacían mis abuelos, no sé, en otra época, que se usaban productos naturales. O sea, de hecho hay montones de países donde ya están mudando a ese estilo de vida. Por ejemplo, en la Unión Europea tenés unos cuantos. Alemania, bueno, la cabeza, después Francia, Reino Unido. Mi hijo mayor vive en Reino Unido porque estudia en el Imperial College su posgrado, su segundo posgrado en físico, y uno ve, por ejemplo, en Reino Unido, bueno, no está en la Unión Europea, ¿no? Ahora con el Brexit está fuera, pero quedó con un montón de normas, digamos, que tienen que ver con el uso, con el abuso. Ya la gente no compra los productos que tienen un envase plástico. Él me dice, yo voy al supermercado y elijo lo que sé que no va a contaminar. Claro. Entonces, cuando nosotros como consumidores empecemos a elegir, claro, yo entiendo que es cómodo que una mamá, por ejemplo, compre un shampoo infantil y ante el miedo de que un frasco de vidrio se le caiga en la bañadera y lo rompa y el chiquito se pueda lastimar, va a elegir siempre un envase de plástico. Pero todo tiene un límite. O sea, si nosotros vamos al supermercado y vemos que hay productos, o por ejemplo que vienen en envases descartables y se puede llenar, yo por ejemplo compro todo suelto. Yo tengo acá en mi barrio, tengo una empresa que por ejemplo vende productos de limpieza suelto. Entonces yo voy con un bidón y, por ejemplo, lo que es los líquidos para limpiar los pisos, por ejemplo, voy con el bidón de vidrio, porque es un bidón que tengo tipo dama Juana, y voy con el auto y lo completo. O sea, es como un dispenser. Uno compra por litro o por kilo, en el caso de las semillas, por ejemplo, que compro con bolsas de algodón. O sea, yo no voy al supermercado a comprar cosas de plástico, porque además en el supermercado también, no solo por los envases, hay muchas cosas que son los ultraprocesados. Hoy, por ejemplo, en la Argentina se está debatiendo, está pasando por comisión en la Cámara de Diputados la ley de etiquetado frontal de alimentos, que nosotros estamos en el medio de dos países que ya tienen etiquetado frontal de alimentos, ¿no? Que son Chile y Uruguay, pero la Argentina no tiene todavía por el lobby. Bueno, la gente va a dejar yo lo que tiene más de 5 ingredientes no lo compro directamente, porque ya es un ultraprocesado. Entonces se puede vivir así, no hace falta saber tanto, hay que saber elegir, hay que educarse como consumidor. Claro. Sí, totalmente, como transformar y evitar el decrecer, ¿no? Evitar el decrecer que tenemos que evitar. Como humanos, es como algo simple. Nos educaron y nos aprendimos que crecer y que ser más y que acaparar era el camino, y ahora tenemos que transformar esa realidad. Es un cambio
que creo que parte más desde lo interno y desde ahí se habita. Si empezamos a poder habitar con nosotros mismos en paz, sin necesidad de llenar con actos impulsivos de consumo nuestra vida, seguramente va a ser mucho más fácil poder transformarnos como humanidad y poder transformar el consumo, que es lo que realmente hay que hacer, ¿no? Transformar la manera que nos relacionamos con ese consumo de primer impulso, ¿no? Con esa botella de agua innecesaria, con ese paquete de caramelos, todas esas cosas que son muchos años. Los paquetes de snack no se pueden reciclar, no se recicla un paquete de snack, entonces pensar cómo habitamos la compra de ese alimento que está súper procesado y que tarda 500 años en desaparecer de este planeta, ¿no? Es como demasiado egocéntrico pensar que algo que va a durar 500 veces más que nosotros, 5 veces más que nosotros en este planeta, por 10 minutos de uso lo podemos usar. Como que tenemos que transformarnos realmente de manera profunda. ¿Y sabés qué es lo Pero peor? Que también, cuando vos le decís eso a la gente, te dice, yo lo pongo en la botella del amor, el envase de snack. Sí, ¿y qué haces después con la botella del amor? ¿Vos le seguís la pista a lo que...? Porque yo te digo que acá en Buenos Aires yo comprobé, no, nadie me lo contó, yo lo vi, que en los puntos verdes agarran la botella del amor y la tiran a la basura común, ¿No? con todo el resto de las cosas. Sí, como que, Entonces, nadie me lo contó, lo vi. sí, es como se llama, pero ¿sabes cómo a mí lo que me pasó, qué me pasó a mí con la basura? Cuando tenía 19 años, estaba estudiando, como que me embaracé con mi novia de ese momento, nos embarazamos, y como medio desesperado mientras estudiaba, trabajé de basurero en Maldiva. Y tuve un mes de relacionarme con la basura realmente, ese mes de diciembre de hiperconsumo, y ver la basura que generamos, cuando uno se pone y ve lo que nosotros generamos y la displicencia con que manejamos el plástico de un solo uso, es como que es alarmante. Es alarmante porque uno puede vivir de otra forma, sin esa ansiedad de consumir. Tenemos que transformarnos ahora, como que esta transición sostenible creo que tenemos que habitarla con urgencia, porque no nos queda tanto tiempo. El otro día, cuando veía el plancton comiendo el microplástico en un documental de la NBC, como con verde fluo, son imágenes que no me puedo sacar de la cabeza porque digo, ya lo estamos comiendo, ya estamos comiendo. Yo vivo en Valparaíso, ¿no? Como pescado, muchísimo pescado, ya lo estoy comiendo. Ya lo estoy comiendo ese microplástico. sí. Pero yo creo que también hay que no tener como la mentalidad culpable No, o de no, no, culpar a otros, sino porque también es un proceso largo, ¿no? De educación y de una educación que no le está llegando a todo el mundo también. O que hay gente que no tiene la misma posibilidad, realmente la misma posibilidad de uno de elegir algo o no. claro. Vamos a decir, por ejemplo, si es más barato un paquete de papas que una manzana, por decir algo, pues la persona que tiene el dinero en ese momento para comprar el paquete de papas le va a importar todo menos el microplástico y que dónde hay de esto. Entonces también es un trabajo de empezar a llegar a esas personas, pero en definitivamente el que tiene que cambiar eso es la fábrica, porque ellos son los que sí pueden decir, puedes coger este material o este otro, tienen la plata y tendrían que tener el poder de decisión. Porque, bueno, igual, por ejemplo, los países más desarrollados también tienen, ese es el problema, ¿no? Que ellos sí tienen el poder de decisión que nosotros no, como países más pobres o empobrecidos, por decirlo. Entonces, desde allá se ve al país pobre como algo malo, pero no se está tomando la responsabilidad de decir quién empobreció ese país, por ejemplo. Totalmente. Y quién empobreció a esa persona para que no tenga la opción, por ejemplo, de trabajar en una fábrica de ropa por una cantidad de
plata que es ridícula, pero que es su única forma de trabajo. Total, totalmente. Y para seguir con la línea de por lo menos incentivarnos, ¿no? Y motivarnos hacia una transición sostenible, ¿qué 3 o 4 hábitos podemos cambiar ya? Estamos cambiando. ¿Qué 3 o 4 hábitos estamos cambiando como humanidad ahora para poder evitar esta transición sostenible? Bueno, yo te comenté algunas, por lo menos lo que yo intento, Sí. que es ir a comprar siempre que puedo todo suelto, tratar de si uno tiene que recalar en el supermercado, que a veces hay cosas que no tenés opción de ir a comprarlas ahí, en general trato de comprar en los pequeños comercios, pero si tengo que ir al supermercado, bueno, elegir muy bien lo que compro, o sea, no solamente por el contenido de lo que tiene, si es un alimento, si es un producto de limpieza, sino también por el envase. En lo posible siempre comprar todo lo que uno pueda suelto. O sea, yo te digo, ya por lo menos en Buenos Aires hay un montón de lugares donde vos vas con tu envase, te lo pesan primero y después te descuentan el peso del envase y elegís todo lo que quieras comprar suelto. Yo trato de hacer eso, ahora prácticamente todas las dietéticas tienen ese sistema. Entonces vas con un Tupperware o vas con un frasco, si te pesa mucho el frasco de vidrio, pues son un Tupperware, que los Tupperware tienen un montón de uso también. Son de plástico, es verdad, pero ¿cuánto tiempo te duran? No son cosas de un solo uso. En la Argentina, por ejemplo, ya se prohibieron, bueno, por lo menos en Buenos Aires y en muchos otros lugares del país, las pajitas o los popotes o las bombillas, o bueno, digo de diferente manera porque en distintos lugares de América Latina se llaman distinto, ¿no? Pero después el tema de las bolsas en los supermercados también, o sea, no tratar de todo lo que sea derivado del plástico, tratar de evitarlo siempre que uno pueda. No es indispensable, el plástico no es indispensable. Sé que es una transición y que hay productos de los que uno no puede prescindir, pero siempre tratar de elegir lo que no fuera de plástico. Y si no tenemos más remedio, usar algo de plástico que no sea nunca de un solo uso. Yo, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia estoy usando tapabocas de tela de algodón, de doble, que los hice yo, con doble algodón grueso, y te puedo asegurar que no tienen nada que envidiarle a los N95. Te lo digo porque soy bióloga y porque con colegas virólogos en la universidad hicimos la prueba, a ver qué pasaba a través de eso. Entonces no hay necesidad de estar usando, está bien, entiendo que en los hospitales, en muchos lugares donde los vacunatorios, en muchos lugares están usando ese tipo de descartables, pero para la gente común no tiene por qué estar comprando esos que duran 7, 8 veces, no sé, hay unos N95 que venden por internet que te duran 7, 8 veces, pero al final terminan siendo, si no es de un solo uso, es de 8 usos, pero es lo mismo, porque vamos a convivir con los tapabocas mucho tiempo hasta el resto de nuestras vidas. Porque la pandemia no se va a ir, o sea, nos vamos a vacunar año a año, pero vamos a estar sometidos a este virus que, bueno, con suerte se va a atenuar, más que vamos a estar todos inmunizados, pero vamos a convivir. Entonces, hay que pensar un poco también en la situación que se nos dio ahora con la explosión de la pandemia, que fue algo que mira, los ecólogos, ya lo venimos diciendo hace rato, con el diario del lunes es muy fácil, pero yo te puedo asegurar que si vos ves mis clases grabadas de hace 6, 7 años, yo decía, así como yo tengo un colega geólogo con el que damos juntos una de las cátedras en la Universidad de Buenos Aires, y él decía, los terremotos no se pueden predecir, pero sabemos que va a ocurrir en lugares donde hay líneas de falla, sabemos que van a ocurrir, lo que no sabemos es cuándo. Y los ecólogos decimos, las pandemias sabemos que van a ocurrir por la movilización de la gente, porque vivimos una globalización que es imparable, lo que no sabemos es cuándo. Y si vos te fijás el mapa, a partir de la revolución industrial hasta ahora, las epidemias mundiales, o sea, en grandes regiones, lo que se llaman pandemias, cada vez están más apretadas, más acotadas. Las últimas que surgieron, el MERS, el SARS-1, ahora el SARS-CoV-2, y así, están cada vez más cerca una de otra. Entonces mientras los coronavirus van mutando y se van acercando al ser humano, nosotros el problema que tenemos es la vida silvestre que normalmente el ser humano no tenía esa cercanía en los mercados viste, como pasó en Wuhan, que son mercados que no tienen heladera, entonces llevan los animales vivos y los matan en el momento en el que la gente elige que se vaya a su casa, los tienen hacinados. Entonces, si un murciélago en una cueva está habituado por el sistema inmunológico a lo largo de cientos de miles o millones de años de evolución, de tener 300 coronavirus y su sistema inmunológico está adaptado, nosotros no estamos adaptados a eso.
Entonces, el riesgo de que te lo pesques o que tengas un intermediario que te lo pesque, que te lo lleve, es muy alto. O con la cercanía por la extensión de la frontera agropecuaria. A veces te dicen, bueno, la solución es comer plantas. Sí, macanudo, comer plantas, por supuesto, sin plaguicidas, sin fertilizantes artificiales, pero también tenés que extender la frontera agropecuaria para eso. Ojo, no estoy diciendo para eso que hay que estar criando animales en feedlot, ni en granja de cerdo, ni mucho menos, nada más lejos de mí que estar en contra de eso. Pero todo tiene que tener un equilibrio, porque si vos, la verdad, te la pasás haciendo extensión de la frontera agropecuaria y tirando los bosques al demonio y acercándote a los lugares donde está la fauna silvestre y el ser humano se puede agarrar estos virus, cada vez la cosa va a ser peor. Entonces hay que replantearse. Yo siempre digo que esto no es una pandemia, es una sindemia, porque además de tener la pandemia de coronavirus que conocemos, del SARS-CoV-2, tenemos la pandemia de obesidad, la pandemia de desnutrición. O sea, son también problemas mundiales, ¿no? Son epidemias mundiales, la obesidad, la diabetes. Entonces, cuando vos tenés una suma de pandemias, eso se llama sindemia. Yo en mi canal de YouTube hay una charla que yo di el año pasado para un centro de profesionales farmacéuticos que me lo pidieron, donde explicaba durante casi 2 horas por qué esto no es una pandemia, es una sindemia, que en griego es con, ¿no? O sea, es un conjunto de cosas que se van sucediendo. Entonces, todo eso, ¿quién lo produjo? Nosotros mismos, porque la obesidad, la gente originaria no era obesa, la obesidad lo produjo la industria alimenticia, ¿entendés? Y el aumento de la diabetes también, el estilo de vida, sedentario, una serie de cosas. Entonces, el cambio tiene que ser muy, muy profundo, no es solamente un tema de la ropa y punto. Sí, tiene que haber una cantidad de hábitos. ¿Cómo reglamentamos el marketing, ¿no? El marketing es algo que tiene que transformarse, porque ahí aparece el greenwashing y aparecen todos estos elementos, ¿no? Como la necesidad de consumir para vender, la necesidad de envenenar para vender alimentos, ¿no? Como que es algo que tiene que transformarse a la vez que se transforma el consumo. Hoy por hoy somos víctimas constantes de un greenwashing descarado, tanto en los alimentos como en los productos cosméticos, como en nuestra propia ropa. Como que la forma en que se está vendiendo el producto también es una forma engañosa y maliciosa, porque está dañándonos y dañando el medio ambiente. Totalmente, totalmente. Es terrible. El greenwashing es una plaga. Es una plaga, y las carreras de marketing, de publicidad y de diseño industrial también, diseño de los productos y de los envases, si no cambia rotundamente, esto no tiene buen puerto, no tiene buena salida. Te lo digo ya, yo no lo voy a ver, porque aunque viva 100 años, viste, no lo voy a ver. Pero ya a mi edad, realmente hace muchos años, cuando yo empecé a predicar todo esto, nadie me daba bolilla, porque cuando yo empecé a hablar de esto hace más de 40 años, viste, me miraban como si fuera un extraterrestre. Pero la gente no es más feliz por el hiperconsumo. Hay montones de trabajos de sociólogos donde te explican que la felicidad no está ahí en el hiperconsumo. No. Justamente. Así que bueno, vamos a ver si alguien quiere hacer alguna preguntita, así vamos cerrando la conversación, que ha sido muy nutritiva e Juan, interesante. no lo dejé hablar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, Juan, si vos querés comentar algo? Que olvidamos también puntualizar una cosa que era importante del microplástico, y es que el plástico también tiene unos aditivos que son sustancias o metales pesados, que es otro gran problema, que además, como viajan tantos kilómetros, están transportando patógenos y sustancias químicas que también se vio como, o sea, que se quedan en los organismos y pasan por la cadena alimenticia y va creciendo. En ese documental Adictos al Plástico, que yo recién recomendé, te muestran en una animación, con dibujos animados, cómo los microgránulos, que le llaman el ADN, entre comillas, de los plásticos, con el que hacen todos los demás plásticos, cómo se pegan los gránulos que se van perdiendo y que van a parar al mar, por ejemplo, los productos derivados del petróleo que se usaron históricamente, que todavía están dando vuelta porque porque son bioresistentes, como el DDT, el dinitrodifeniltricloretano, que es el famoso DDT, uno de los compuestos organoclorados más terribles, ¿no? que el ser humano
inventó en su momento le dieron el premio Nobel en el año 48 al tipo que descubrió el poder insecticida porque mataba al mosquito que transmitía la fiebre amarilla. En los años 70 subieron al cadalso toda esa gente, digamos, porque en ciencia lo único permanente es el cambio, ¿viste? Es una suma de verdades transitorias la ecología. Entonces vos vas descubriendo cosas nuevas, entonces lo que en su momento parecía la octava maravilla, después fue un desastre porque empezaron a encontrarlo por todas partes. Y el DDT, el paratión, que es un órgano fosforado, los bifenilos policlorados que se usaron en los transformadores y que ahora están prohibidos, todo eso se pega porque son derivados del petróleo, se absorbe con D de dedo, porque no es que se absorbe adentro, se absorbe a las partículas y va contaminando, como decía recién Juan, va contaminando todas esas partículas de plástico y todo eso es ingerido por los animales que después comemos nosotros, por ejemplo los peces, ¿no? Pasa por la cadena alimentaria. Y acá nos preguntan, ¿cómo piensan que es posible crear una contracultura al consumo desmedido? Con todo lo que estamos diciendo, si no educamos con esto, creo que me tengo que suicidar. Y político. Sí, y después preguntaban sobre político. cómo hacemos con el algodón contaminante, no lo compramos, evitemos comprar algodón, o sea, hoy por hoy creo que no hay ningún material que sea sostenible, nada que se produzca hoy por hoy es sostenible, si nos quedamos quietos sería más sostenible, entonces como que con el algodón contaminante... No, es una cuestión de escala, es una cuestión de escala, Mariano, sí. Y hay cosas más sostenibles que otras, obviamente que sí, mira, el ser humano sobre la Tierra de por sí ya obviamente no es sostenible, Claro. Pero vos tenés una escala en el tiempo y en el espacio, y siempre, obviamente, yo sé que el algodón también, la tintura, el algodón mismo cuando se va purificando consume mucha agua y mucha energía. Las fábricas de algodón, pero eso no se puede comparar con los derivados del petróleo. No, es un porcentaje pero mínimo al lado de todo lo demás. Entonces, es una cuestión de escala de los recursos que vos empleás, ¿entendés? Totalmente. Si no, no se puede. Si no, tendríamos que vivir estando desnudos en la calle. Y está prohibido, no sé. y está prohibido. Si fuera legal, está prohibido. Así que bueno, les quiero agradecer muchísimo que hayan compartido todo su conocimiento, toda esta información tan necesaria. Vamos a seguir en contacto con los dos. Me encantaría poder seguir colaborando con ustedes y poder seguir conociendo más y compartiendo más. Estamos trabajando en algún proyecto ahí que tiene que ver con todo esto, que me gustaría contárselo más adelante. Y nada, si quieren decir algo para cerrar, de mi parte, muchas gracias y la verdad, un honor haber compartido con ustedes esta charla. Vale, gracias. También tenía muchas ganas de conocerlos. Confieso que soy fan de suprarreciclaje y de Docena y todos los lives que hacen. Estoy muy atento. Y mi recomendación final sería como que anotaran este nombre, Arturo Escobar. Es un autor que les va a cambiar un poquito la perspectiva de lo que es lo sostenible. Entonces les una recomendación. Un autor colombiano llamado Arturo Escobar. Muchas gracias. Y ya, pues muchas gracias a los dos y a todo el equipo que estuvo detrás del proyecto, y bueno, un abrazo para todos desde Bogotá. Yo también quiero agradecerles desde Buenos Aires todo lo que decimos y muchas cosas, todo esto lo puede ampliar, puede actuar como agente multiplicador, amplificarlo. Yo sé que hay docentes que nos están viendo acá, yo tengo algunos alumnos de posgrado que son docentes de escuela, entonces yo les cuento para los que no son Instagramers, porque obviamente los que están acá sí tienen Instagram, pero yo tengo mucha gente de mi edad, 64 o más, que no tiene Instagram, y Instagram es la única red social donde vos tenés que tener cuenta para poder ver el IGTV. Entonces yo esto lo voy a descargar, si Mariano lo guardás, sí, perfecto. Lo voy a descargar, y además de compartirlo con el link del IGTV, voy a ponerlo en mi canal de YouTube para mandárselo a toda la gente que no tiene, yo tengo, no sé, toda la gente que me pide, que me dicen, por favor, mandalo de alguna manera que lo podamos abrir, gente grande, que no, o gente que incluso no es grande, pero que no le gusta tanto estar usando redes sociales, que hay de todo. Así que, y pregúntenme después si quieren, les mando el link de lo que mencioné por Guay Sirene en privado, yo respondo personalmente a la cuenta de Instagram, así que
es primero el apellido y después el nombre, porque si lo ponen al revés es otra persona, que no soy yo. Bueno, muchas gracias, Mariano, un placer. Un placer. A todos los hermanos latinoamericanos, besos gigantes Chau, besos. desde Buenos Aires.